respetabilísimo jurista, intachable, académico, independiente, el doctor Fabián Corral Urbano de Lara, que en resumen dice que la Corte Constitucional no puede juzgar la procedencia de la decisión presidencial porque esto queda a juicio del presidente de la República, como dice la Constitución, artículo 148. Sin embargo, se han presentado 2 demandas al menos hasta hoy en la Corte Constitucional. ¿Cómo sustentar ante el país que, además de ser una atribución constitucional intachable, esa es la Constitución hiperpresidencialista que se aprobó en el 2008, que se aprobó la Revolución Ciudadana? ¿Cómo sustentar y sostener la validez, la constitucionalidad de una muerte cruzada? Doctor Ortiz, muy buen día. Buenos días. Qué gusto estar presente con usted y saludo a los radio escuchas. En realidad, como ya se lo ha dicho y lo ha dicho varios respetados juristas, es una facultad del presidente haber ejercido esta potestad de decretar la muerte cruzada. Y no es algo inconstitucional, por el contrario, está enmarcado en la misma Constitución, y la misma Constitución es clara que al indicar que es a facultad o a la potestad del presidente, a su juicio del presidente, considere que haya grave crisis y conmoción interna. Entonces, o conmoción social, y ya se lo ha decretado. Entonces creemos y consideramos que no hay sustento alguno para que se pretenda o se trate de declarar la inconstitucionalidad de este decreto. Ha sido claro, la Asamblea ha impedido y ha generado esta grave crisis política y genera, con las amenazas de protesta social y de salir a las calles, una clarísima conmoción social, adecuándose este texto de conmoción social a los parámetros que la misma Corte ha establecido. Doctor Ortiz, ¿les preocupa las demandas de inconstitucionalidad que han sido presentadas en la Corte Constitucional? Bueno, es un derecho que tienen las personas y todos los ciudadanos que crean que este decreto es inconstitucional. No nos preocupa porque no hay argumentos. La Constitución es clara, se ha justificado la grave crisis y conmoción social, y esta grave crisis política y la conmoción ha sido debidamente motivada por el presidente. No nos preocupa, pero igual todo ya depende o queda en manos de la misma Corte Constitucional. En cuanto al sustento, uno de los argumentos que siguen insistiendo es que no hay conmoción interna. ¿Acaso la conmoción interna solo se limita a que haya movilización en las calles? No, la conmoción interna incluso es aquellos derivados también de la no aprobación de las leyes, de estar continuamente entorpeciendo la labor de la función ejecutiva en beneficio y que perjudica obviamente a los ecuatorianos. Entonces, esa también es la conmoción interna. Y aquí también se tiene que considerar, los mismos asambleístas del mismo señor Issa en su momento indicaron que si es que no se aprobaba el juicio político, por ejemplo, igual iban a salir a las calles, iban a salir a las calles y que le iban a, entre comillas, votar o sacar al presidente Lasso de una u otra manera. Así lo dijo, recuerde Miguel, en varias ocasiones la asambleísta Mireya Pazmiño, y también tenemos las declaraciones de la asambleísta de la ID, que no recuerdo el nombre, que no van a cumplir, no van a acatar ningún tipo de temas y que se iban a ir a las calles, ¿no? Claro. Ahora, ¿cómo el gobierno va a seguir operando en este espacio con los decretos urgentes de materia económica? Porque también la Constitución restringe a la emisión de decretos con dictamen de la Corte Constitucional en materia urgente económica. Nada más, doctor Ortiz.
Primero, ahora está en la cancha, entre comillas, de la Corte Constitucional el poder colegislar conjuntamente con el Ejecutivo. Y eso va a ser obviamente en beneficio del país y en temas ultra delicados. Ahora le tocará hacer lo que la Asamblea no hizo. Y ahora sin bloqueos, vamos a expedir una serie de decretos ley que obviamente tienen que estar limitados a materias económicas urgentes. Por ejemplo, lo primero que hicimos fue el envío de la ley en materia tributaria en beneficio de las familias ecuatorianas. Y hoy estaremos enviando también otro proyecto de ley económico urgente que será para reactivar a todas las empresas que han caído en alguna u otra manera en quiebra, justamente para ir reactivando y seguir reactivando la economía. Tenemos que seguir preparando todos estos documentos y lo diremos continuamente informando al país. Esto bajo el liderazgo, obviamente, del presidente Guillermo Lasso. Doctor, la ventaja, insisto, es que ahora ya no hay los bloqueos que existía que había por parte de la Asamblea. Por cierto, este mecanismo determina que el Ejecutivo hace los proyectos urgentes en materia económica, envía a la Corte. ¿Y qué tiempo? ¿Hay algún plazo? ¿Se debiera esperar el pronunciamiento de la Corte Constitucional? Y si da el dictamen favorable, ¿entrará en vigencia de inmediato estos textos? Lastimosamente, como esto fue un artículo que en su momento que consta en la Constitución y es primera vez que va a ser, que ha sido aplicado al menos, no establece un tiempo. Entonces ahí tenemos un vacío. Esperemos que la Corte, como nosotros esperamos, se porte a la altura. Es una Corte que está integrado por muy buenos juristas, yo insisto en eso, y que va a estar a la altura y va a responder a las necesidades del pueblo ecuatoriano. Insisto, esto no es un tema de gobierno, esto es un tema para los ecuatorianos. Y será la Corte la que determine y vaya analizando los proyectos ley si es que reúnen los requisitos de materia y de urgencia económica. Y este proyecto que se va a enviar en las próximas horas de reactivación de las empresas, ¿qué contiene? Justamente es más o menos una ley que reactiva las empresas que han entrado o pueden entrar en quiebra. Los detalles los daremos y se lo expondrá más adelante una vez que esté presentada. Ahí emitiremos un resumen de lo que contiene esta ley. ¿Y qué otros proyectos, además de ese segundo proyecto de ley de la reactivación de las empresas, qué otros proyectos tiene en carpeta de los tantos que ha mencionado el presidente y que se truncaron en la Asamblea Nacional disuelta? Hay varios, estimado Miguel. Lo que vamos a ir haciendo es ir comunicando oportunamente. Lo que sí, y téngalo por seguro, todos se enmarcarán en los requisitos que contiene la ley y serán siempre en beneficio de los ecuatorianos. Y por otro lado, nosotros como función ejecutiva seguiremos emitiendo los reglamentos que tengamos que hacer a las diferentes leyes que ya están rigiendo el país, ¿no? Y que han sido, que están en vigencia en el país. ¿Son proyectos que han estado elaborados y que no fueron tramitados en la Asamblea? ¿O habrá también proyectos que se estén elaborando este momento, en esta etapa? Son ambos, son unos que ya han estado, no fueron aprobados, y otros que se están preparando, pero siempre respetando, ojo, de la Constitución y todo en beneficio de los ecuatorianos. Y esto, ojo, porque ya escuché que iban a estar la CONAIE vigilantes de que no iban a permitir que entren ciertos tipos o que se envíen a la Corte Constitucional cierto tipo de leyes. Todas las leyes que nosotros enviaremos a la Corte Constitucional serán debidamente
socializados. Esto no es un tema de imposición. Nosotros, como gobierno nacional, siempre hemos estado socializando los proyectos que se han presentado o se presentaron y que serán presentados. Por cierto, doctor Ortiz, lo que más debiera preocupar es que se enmarquen en la Constitución, que sean proyectos urgentes en materia económica, más que la opinión de un señor que casi hay que pedirle permiso de lo que sucede en el país, como es el presidente de la CONAIE. No es que se pide permiso, pero nosotros tenemos que socializar los proyectos. Eso ha sido un don que tiene el presidente, es un demócrata y siempre es bueno socializar, porque todo proyecto de ley o todo reglamento siempre es mejorable. Entonces, por eso es bueno la socialización de ciertos proyectos o de los proyectos en general. ¿Qué espera el gobierno? ¿Está atento al pronunciamiento de la Corte Constitucional con una circunstancia, doctor Ortiz? En este momento hay 2 demandas presentadas de inconstitucionalidad frente a la muerte cruzada. Esto va a tomar su tiempo. Primero, ya están sorteados los 2 jueces. Un juez, un respetable jurista, el doctor Enrique Herrería Bonet, el otro juez, Joel Escudero. Está sorteado, ellos harán su ponencia, pero los tribunales de admisibilidad todavía no se han instalado. Desde el punto de vista jurídico, ¿esto va a tomar su tiempo? Una consulta, tribunales de admisibilidad. ¿A qué se refiere, Miguel? ¿Admisibilidad de la Corte Constitucional? Sí, claro. Primero tiene que hacer el examen los ponentes para ver si es que reúnen los requisitos y luego pasará a la Corte. Entonces se tiene que cumplir los requisitos establecidos en la misma ley. Entonces nosotros creemos que de acuerdo al 153 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y a la misma Constitución, estos proyectos o estas demandas de inconstitucionalidad no deben ser admitidos, por cuanto la Corte no tienen que ser admitidos justamente por lo que habíamos topado inicialmente y por lo que, si mal no recuerdo, usted, Miguel, citó al doctor Fabián Corral y yo comparto el criterio de él y de otros juristas, que la Corte tiene que respetar el criterio de que es a juicio del presidente la existencia de grave crisis y conmoción social. Nosotros no solo hemos dicho que era a juicio del presidente, que de hecho ha sido, sino que también lo hemos justificado abiertamente en el decreto, como usted mismo lo pudo haber apreciado. Solo para la precisión de la información directa que tenemos de la Corte Constitucional, este momento de las 2 demandas, en el caso del Partido Social Cristiano, tiene en sus manos el juez Joel Escudero, y en el caso de Pachacuti tiene el doctor Enrique Herrería. Están ingresados y sorteados los ponentes, pero todavía no se han reunido los tribunales de admisión para resolver. Es decir, habrá que esperar que los jueces ponentes den su ponencia, y luego los tribunales de admisión deberán resolver estas ponencias a la brevedad posible, ¿o esto puede tomar su tiempo? No, la ley establece un plazo específico. No recuerdo, y perdón la imprecisión, pero no recuerdo el plazo específico que tiene, pero es correcto cuál es los pasos. De primero tiene que ser admitido y luego tendrá que ser resuelto. Sí. Si es que no pasa el primer filtro, que es el tema de admisibilidad, ya que se archivarán inmediatamente estos pedidos de inconstitucionalidad. ¿Y qué sucedería siendo el mismo tema que un juez constitucional no admita su posición y el tribunal de admisión niegue, o sea, no se admita, y en el otro caso sí se admita? ¿Seguirá tramitándose, pasará luego al pleno del análisis? Correcto, y lo lógico sería que se acumulen estas 2 demandas de inconstitucionalidad, para que primero se acumulen y sea un mismo juez el que conozca y vea si es que se les admite, porque a la larga tienen el mismo sustento. Y luego se verá si es que el tribunal o los jueces que conozcan caso den paso o no al pedido de inconstitucionalidad.
Este es el primer filtro porque de admitirse en uno de los dos casos, habrá que convocar a las partes, entiendo, doctor Ortiz, tanto a los que demandan la inconstitucionalidad cuanto el gobierno por haber emitido el decreto constitucional de la muerte cruzada. Correcto, y no solo deberían, primero, consideramos que no va a pasar el primer filtro, y eso tenemos que tener claro, porque no reúne los requisitos. Ahora, tenemos que, al momento en que, si es que pasa el primer filtro, es correcto que se llamará a las partes a que expongan sus puntos mediante audiencia, y no solo a las partes, sino que también podrán comparecer terceras personas para que se pronuncien a favor o en contra. Creemos nosotros que aquí se presentarán varias personas o amicus curiae para sostener y ratificar que el decreto de muerte cruzada ha sido bien aplicado, y seguramente la contraparte también hará lo propio. Por cierto, siendo absolutamente clara la Constitución, artículo 148, cuando dice que el presidente puede decretar la disolución de la Asamblea, que a su juicio, dice la Constitución, artículo 148, pero en el supuesto, doctor Ortiz, sigamos con supuestos, ojalá no consentidos, que se admita, se pase a trámite, pero el Consejo Nacional Electoral tiene la obligación en 7 días por mandato constitucional de convocar elecciones. Y si se convoca elecciones, nadie, por mandato constitucional y legal, nadie puede interferir el proceso electoral, ni siquiera la Corte Constitucional. ¿Podría haber aquí un enredo jurídico? Claramente que ya no, porque si es que el Consejo Nacional Electoral ya convoca elecciones, y creemos que, como después de la rueda de prensa de ayer, están acatando directamente el mandato del decreto de muerte cruzada, entonces con eso ya quedaría zanjado también cualquier problema. Y ahí sí la Corte, tendríamos que ver cuál es el pronunciamiento de la Corte, si es que la Corte llegara a pronunciarse con posterioridad al llamado de elecciones por parte del Consejo Nacional Electoral. Finalmente, doctor Ortiz, ¿qué espera el gobierno de este momento? Está en manos de la Corte Constitucional para pasar al proceso electoral como manda la Constitución. Perdón, se cortó, Miguel, ¿puede repetirme? Sí, ¿qué espera el gobierno? ¿Qué espera la asesoría jurídica de la presidencia de la Corte Constitucional? Nosotros somos respetuosos en el tema de independencia de criterios, y así lo hemos respetado y dicho continuamente, inclusive con un fallo o un dictamen con el cual nosotros no estábamos de acuerdo, pero nos tocó y lo respetamos y lo acogimos. Ahora, nosotros ¿qué esperamos? Es justamente que se respete y se respete lo que dice la Constitución, que es la facultad del presidente a su juicio disolver la Asamblea Nacional. Recordemos que este mismo principio o potestad o facultad ya fue ejercido por la Asamblea en el año 2022, en junio del año pasado. Y recordemos que ese pedido de muerte cruzada coincidió, entre comillas, coincidió con las protestas sociales iniciadas por la CONAIE. Entonces, ahora, por un lado, ellos ellos aplicaron la muerte cruzada, pero cuando se les aplica a ellos, no les gusta, tienen que respetar, y la verdad esperamos que la Corte Constitucional emite un fallo de altura y que sea en beneficio de todos los ecuatorianos, de la estabilidad social, política y económica de y para los ecuatorianos. Como una circunstancia final para citarle, cuando conversábamos anteriormente del juicio político instalado con un respetabilísimo juez de la Corte Constitucional, decía que no solo ellos se enmarcan en la parte fundamental que es en el dictamen de control constitucional, sino también tiene que ver el entorno, la incidencia de ese dictamen de control constitucional, la incidencia en el Ecuador.
si aquí van a desarmar más con el control constitucional o van a contribuir a que en este proceso, de alguna manera, hay una relativa paz en el Ecuador. Sí, claro, cualquier fallo o sentencia emitido por cualquier tribunal, tribunal o corte, no solo tiene que estar apegado a la Constitución primero y a la ley además, sino que también tiene que ver el entorno social, y más aún en estos temas tan complejos. Constitucionalmente, el decreto está completamente justificado, motivado y apegado a lo que establece el artículo 148. No se necesita analizarlo a profundidad o ver esas aristas que supuestamente, aristas de inconstitucionalidad que lo está viendo ahora dos ex asambleístas. Entonces, su fallo de la Corte Constitucional tiene que ser inadmitir este pedido, porque el artículo 148 de la Constitución y 153 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales es sumamente claro y no se necesita ningún dictamen previo de la Corte o pronunciamiento previo de la Corte para que sea aprobado el pedido de disolución de la Asamblea Nacional. Bien, al doctor Juan Pablo Ortiz, secretario jurídico de la Presidencia de la República, muchas gracias por atender a la revista de Opinión Democracia. Muy buen día, doctor Ortiz. A usted, Miguel, muchas gracias y buen día. Muy amable, muy buen día. 7:23 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad. Vamos de inmediato a seguir con reacciones, análisis de respetables juristas y constitucionalistas. De inmediato doy la bienvenida al doctor